Pues muy buenas tardes a todos, tanto a los que estáis aquí presencialmente en la Academia de Cine como a los que nos ven a través del stream de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. A continuación tenemos una conferencia interesantísima con Usman Riaz, el director de The Glass Worker, que es el primer largometraje en 2D de la historia de Pakistán. Representa al país en los Oscars de 2025. Entonces pido un fuerte aplauso para Usman. Thank you. Thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por haberme traído aquí. Muchísimas a todos por haber participado. Gracias especiales a Manuel Cristóbal, que es el que creía en este proyecto antes que el resto. Me gusta este trabajo más que nada en el mundo. La animación está en mi mente y estoy seguro que en la de todos vosotros, y que es fantástico para la narrativa y para contar historias. Pues mi trayectoria comenzó en Karachi, en Pakistán. Había dirigido 2 cortos de acción en ese momento y estaba describiendo una idea para una nueva película a Mariam. Y cuanto más describía esta película, más empezamos a darnos cuenta de que esto no se podía hacer como película de acción, que siempre nos había encantado la animación, así que pensé, ¿por qué no hacemos una película, un film animado? Y pensé, ¿por qué no? ¿Cuán difícil puede ser? Esa conversación tuvo lugar en el año 2013 y este es el trabajo que hemos hecho de Glass Worker. Y el Glass Worker es una película de pasar de la vida infantil a la vida adulta, de un aprendiz de vidriero de su padre a un hijo, y que conoce a la hija de un violinista, y la película sigue a los 2 personajes en los años de formación hasta el final de sus vidas, y el amor que se desarrolla entre ellos supone un desafío constantemente por parte de las distintas perspectivas y visiones que tienen cada uno de sus padres. Es un momento en el que el patriotismo y la posición social es mucho más importante que el pensamiento libre y el buscar tus propias ideas. Habla de perseverancia, examina la inocencia, la guerra, la melancolía y la pérdida. Y cuando ellos están sufriendo esa guerra, mis colegas y yo, nosotros hemos crecido con la amenaza de conflicto siempre después de este mundo, después del 11 de septiembre, con todo tipo de problemas en Karachi, como coches bomba, terrorismo, etcétera. Pero hemos seguido avanzando y esta es la única existencia que nosotros conocíamos. Y este soplador de vidrio habla de la vida que tenemos en Pakistán, la manera en la que nosotros crecimos en Karachi, viendo los conflictos, las leyendas locales, la arquitectura colonial, incluso en los personajes, que son cómo viven sus vidas diarias. Desde que era un niño me obsesionaba la animación, es lo que a mí me había inspirado a dibujar. Pasaba horas y horas en mi juventud viendo las películas de distintos estudios, entre otros Disney, y empezamos a trabajar en un estudio de animación en Pakistán. En el momento que se abrió me uní y yo quería estar allí para participar de manera directa en la animación, creando este tipo de industria dentro de nuestras casas, en estos estudios Ghibli. Así que empecé estudiando todo lo que podía encontrar en libros, a través de internet. Aprendí a crear mis propios storyboards, estudiando los storyboards de mis películas animadas más famosas. Estaba desesperado porque alguien iniciase un estudio, porque estaba dispuesta a unirme en un segundo a cualquier estudio que se crease en Pakistán. Pero la vida tenía otros planes, nadie se había decidido a hacer estos estudios y yo seguía dibujando y haciendo animación en mi tiempo libre, mientras que dedicaba el resto a mi otra pasión, la música.
Y las ideas que yo tenía para todas las cosas de animación en ese momento acababan convirtiéndose en cortos con imagen real y que dirigí. En el año 2012 me seleccionaron para mostrar mi música, mi arte y los cortos en TED, y fue uno de los pocos a los que seleccionaron a esa edad tan joven. Y eso fue increíble. Dejé mi universidad en Karachi, entré en una estudia de arte y arquitectura después de haber estudiado cerca de un año y medio y empecé a dar conferencias y a participar en conferencias TED en todo el mundo. En el año 2013 me invitaron al Colegio de Música de Berkeley con una beca completa y eso me dio la oportunidad de dirigir mis composiciones para orquesta en Boston. Este es un pequeño resumen de una de mis tareas y por favor si pudiésemos subir un poco el volumen os quedaría muy agradecida. Cuanto más tiempo pasaba alrededor de los pioneros más increíbles de TED, enseñando mi trabajo y viendo su trabajo tan increíble, más empezaba mi mente a cambiar de la música de vuelta a la animación, porque si alguien iba a crear un estudio de animación en Pakistán, o si nadie lo iba a crear, tendría que hacer el mismo propio, y entonces me vi rodeado por la mejor red de personas en todo el mundo, y sabía que si era capaz de mostrar mis ideas de animación a las personas adecuadas dentro de TED, podía ir a Japón para hacer una presentación de las mismas, así que hice exactamente eso. Y en el verano del 2015 pude hacer una presentación en TEDx Tokio, donde mostré todo mi corazón, el amor por la industria de animación japonesa, mi amor por los estudios Ghibli, y esperaba poder enseñar mis ideas allí para que me diesen una idea de cómo pudiésemos empezar nuestro pequeño, humilde estudio. Y lo que no sabía es que quién estaba sentado en la audiencia en ese momento. Se llama Kiyoshi Toriumi y era una persona fantástica que me vio mi charla, me invitó a visitarle al día siguiente. Y estoy seguro de que todos entenderéis, todos los que conocen la animación sueña con ir a Estudio Ghibli, pero yo era un chico de Karachi, de Pakistán. La posibilidad de que alguien como yo acabase en Estudio Ghibli era prácticamente imposible. Pero bueno, yo había estudiado todos los libros, todos de storyboard, todos los de arte, había visto todos los comunitarios, así que estaba completamente familiarizado con el edificio, pero nada me podía preparar para ese momento específico. Así que empecé a llorar en el momento en que vi las puertas del estudio y nunca se me va a olvidar jamás esa experiencia, porque tuve toda la ayuda que necesitaba de mis héroes. Más tarde esa semana volví a casa pensando en todas las posibilidades que teníamos de cara al futuro para poder filmar The Glassworker. Así que en un país, en una cultura que no tiene bases para ese tipo de películas de animación, ¿cómo empezamos? Bueno, pues primero necesitaba un equipo clave con gente que pudiese confiar, así que salí de la segunda universidad en la que había estado, Berklee University of Music, y empecé a embarcarme en esta trayectoria en el ámbito de la animación. Para el productor sabía que era un puesto que suponía una grandísima responsabilidad, el trabajo que hay que hacer todos los días, y yo pensé que solamente había una persona capaz de llevar a cabo este trabajo que ya tenía una mentalidad y una experiencia de negocios creativa. Este era mi primo. Para director artístico sabía que Marian iba a ser la mejor persona, que era la cofundadora de este estudio de animación y que además había destacado en la universidad. También había estudiado teatro y arte, así que su experiencia era absolutamente vital a la hora de asistirme a la dirección de la película, y sabía que en Pakistán ningún estudio iba a financiar esto, pero seguí intentándolo en cualquier caso. Y después de que se me hubiesen reído en salas de reuniones y en distintas presentaciones, sabía que esta era una calle sin salida. Sabía que Pakistán tenía muchísimo potencial y había visto muchos artistas jóvenes muy superdotados y queríamos traerlos bajo este mismo techo. Así que empezamos a hablar de estos en universidades,
empezamos a contar qué es lo que queríamos conseguir con nuestro estudio y tuvimos una respuesta fantástica. Recibimos muchas carteras, reclutamos a muchísima gente, pensamos que a la gente le encantaba la animación, pero era necesario hacer muchísimo trabajo, así que vamos a pensar que a todo el mundo le encanta ver películas de animación. Hacer películas de animación es una historia completamente diferente y al principio estaba un poco enfadado, pero entendía por qué la gente se iba. La mayor mentalidad de un padre del sudeste asiático, si te conviertes en un arquitecto, en un dentista, pues estás bien, pero si no eres un fracaso del ser humano. Pero después de ver muchos de los currículums, sí que encontramos algunos profesionales, artistas excepcionales de todo Pakistán que estaban dispuestos a unirse a nuestro estudio y contra toda posibilidad empezamos a trabajar en este estudio de animación en Pakistán, en un estudio de animación que se llama Mano. Así que este es el pequeño mundo que nos hemos creado para nosotros mismos dentro de Karachi. Así que con la guía de mis mentores en TED empezamos a buscar financiación para el piloto de The Glass Worker. El propósito era hacer un escaparate de lo que nosotros éramos capaces de hacer y con suerte recaudar dinero para poder completar el trabajo completo. Establecimos el objetivo de $50.000 para llevar a cabo esta película de animación y con suerte pues fuimos capaces de duplicar la financiación, lo cual es mucho para una persona que está en Pakistán
Pakistán. Así que sobrepasando muchísimos obstáculos, completamos el piloto de animación en enero de 2019, cerca de 6 minutos que nos permitía enseñarle al mundo lo que estábamos creando con esta película. El piloto, bueno, pues llegó a muchos entusiastas de la animación por sorpresa, y yo también me vi gratamente sorprendido. Creo que la gente fue capaz de apreciar el sentimiento detrás, porque es una carta de amor a todas las películas de animación que he amado, por los cuadros de grandísima calidad, y la calidad de nuestro proyecto no es el medio que nosotros hemos elegido, es el hecho de que estábamos haciendo algo como esto en Pakistán. Nadie ha intentado de alguna vez hacer esto en Pakistán. Y todo lo que yo quería hacer es hacer una película preciosa que moviese a la gente, que emocionase a la gente, con películas que me habían emocionado a mí cuando yo estaba creciendo, con magnífica dirección, con fondos pintados magníficamente, en fin. Así que cuando comenzamos y celebrando el hecho de que habíamos conseguido nuestros objetivos, nos empezamos a enfrentar a un nuevo reto, que solo habíamos hecho 6 minutos de esta película. ¿Cómo demonios íbamos a hacer la película completa con nuestro tan equipo pequeñito y poco experimentado que estaba en Pakistán? Pero gracias a este inicio, a este éxito de animación, fuimos capaces de atraer a personas claves que nos ayudaron a completar la película. Y además hicimos uso de toda la formación de TED, preparando un discurso que nos permitiese asegurarnos la financiación completa. Sabíamos que era un proyecto que no podíamos completar por nosotros solos y que necesitábamos un equipo de producción experimentado para poner en marcha esta visión. Gracias a los diferentes viajes que hicimos a Japón, conocimos a Jeffrey Wesley, que era el jefe de estudio Gono y era productor que hablaba inglés. Y Jeff creía en nuestro trabajo y se unió como consultor de proyecto, y además sus contribuciones fueron esenciales para el desarrollo de nuestra película y para la identidad de nuestro estudio. Sin Jeff no existiría The Glassworker en su forma actual. Y con Jeff vino Moya O'Shea, que era guionista y actriz, que escribió un guión basándonos en los borradores iniciales de la historia que yo había creado. Así que un equipo internacional se estaba uniendo. Además, volamos a Los Ángeles para presentar este proyecto a distintos inversores en Estados Unidos. En Los Ángeles nos unimos con Azhar Hamid, que es un empresario y tiene un fondo de inversión, y durante mi presentación él se sentó y empezó a ver lo que yo estaba presentando, y después de que hubiese terminado con mi discurso, bueno, pues vio el potencial del estudio que teníamos en Pakistán y se comprometió con el proyecto. Estoy muy agradecido. Además, en los BAFTAs de Londres nos unimos todo el equipo y finalmente tuvimos un guión de nuestra historia. Estaba extremadamente contento con este guión. Pensaba que realmente era una historia con muchos sesgos, con muchos matices, capturando todas las cosas que necesitábamos, pero creo que el guión era una película un poco más grande, más larga de lo que yo quería. Pero bueno, estando en ese momento decidimos seguir adelante y empezar con la producción. El proyecto empezó a tomar impulso. Así que yo mismo decidí crear todos los storyboards, los dibujé, me obsesioné con documentales de cómo distintas personas habían llevado a cabo sus películas. El proceso además me recordaba a Mozart componiendo a sus piezas musicales, y sabía que tenía que poner detalles extras dentro del storyboard porque nuestro equipo todavía estaba muy poco experimentado. Habiendo hecho algunos cortos y habiéndome lanzado, sabía qué era lo que quería hacer y sabía cómo ponerlo en marcha, cómo ejecutarlo. Así que planeaba todos y cada uno de las tomas meticulosamente, viendo cuál era el marco, cuál era la composición, la expresión y el diseño de los personajes, la iluminación y lo que quería decir dentro de la escena y lo que quería que sintiese también la audiencia. Dibujé más de 14.077 dibujos en 17 meses súper intensos, pero finalmente fui capaz de completar la storyboard completa en el año 2020, en septiembre. Quería que todos y cada uno de los aspectos de la película fuesen lo preciosos que tenían que ser. Edité toda la animática y preparé la composición de la banda sonora, y nuestra reputación en Pakistán poco a poco se iba difundiendo, y el estudio recibía visitas constantemente de personas emocionadas por la posibilidad de que un proyecto de este tipo se pudiese llevar a cabo en Karachi. Una de nuestros visitantes fue Rashida Airi, que
nos invitó a hablar en su conferencia en Karachi de Mujeres del Mundo. Atida quería que nos conectásemos con un antiguo compañero de la universidad y ese amigo era el increíble Manuel Cristóbal. Yo había oído hablar de Manuel en el año 2013 cuando me di cuenta de que el estudio Ghibli había comprado su película Arrugas, Wrinkles, y él había experimentado todo lo que nosotros necesitábamos para poder trabajar en la industria de animación internacional. Así que con Manuel a nuestro lado entramos directamente a trabajar. Le encantó la animática y vio el potencial de la película, pero pensaba que podían hacerse ciertas cortes, porque era tan larga como de 2 horas, así que pensaba que teníamos que hacer una serie de cortes. Pero yo le dije, bueno, aunque tenga una visión de The Glassworker, no voy a dejar que mi ego se interponga en la posibilidad de llevar a cabo esta película, así que sí que seguí sus consejos. José Manuel me conectó con su colaborador de toda la vida, el magnífico José Manuel Jiménez, editor, y después de una serie de conversaciones con José Manuel sabía qué es lo que queríamos hacer para el equipo, así que con quién mejor que aprender de alguien que ha trabajado con algunas de las mejores películas animadas que jamás haya visto. Así que fue un proceso muy, muy difícil, pero José Manuel me enseñó a ver la historia que había dibujado y teníamos que ver cómo podíamos verla de manera un poco más eficaz haciendo esos recortes. Y después de mucho trabajo duro y colaboración, redujimos a 98 minutos la longitud de la película sin perder los momentos íntimos de cada uno de los personajes, lo cual explica el talento de José Manuel y su experiencia. Así que la película estaba lista y con este equipo tan fantástico y con el apoyo de Manuel estábamos dispuestos a asumir todos los desafíos que se nos presentasen. ¿Y por qué considero que es muy importante llevar a cabo esta película? ¿Y qué es lo que quiero decir con este Glassworker? Pues bueno, pues creo que la historia siempre es clave, siempre lo contento. Si la animación es fuerte pero la historia no significa nada, pues simplemente tenemos un montón de imágenes bonitas. La animación tiene que contar una historia y a lo largo de todo el equipo el vidrio es una alegoría de la vida. La vida es preciosa, pero la vida también es muy frágil. Necesita ayuda y cuidado para conformar su belleza. Es un medio fantástico el vidrio que merece la pena la inspiración y nuestro trabajo. La relación de Alisa con música también refleja mi propia trayectoria musical. Como sabéis, me he formado de manera clásica para trabajar como compositor. He tocado las composiciones de otros artistas, pero solamente cuando empecé a tocar la misma me di cuenta de que yo tenía una voz propia y para poder conseguir la experiencia y la excelencia en cualquier medio tenemos que dedicarnos completamente a nuestro arte. Exploramos lo que queremos decir a través de la historia de Vince y Annalise y cómo abordan cada una de sus prioridades. El Glassworker es una película antibelicista, más bien es pacifista, y creo que la guerra no es la respuesta para nada. Al final solamente la gente en este conflicto sufre, independientemente de quién acaba siendo el victorioso. Las historias de mi madre hablan de la experiencia de Annalisa, viendo a su padre salir con un montón de incertidumbre con respecto a si va a volver o no. Así que estos problemas de guerra se ven influenciados por los distintos conflictos que tenemos en el continente, en el sur global y en el mundo entero en general. Hay un elemento fantástico también en la película, en la cultura. Tenemos estas gemas, que es una narrativa que influye en las decisiones de Vince y que les guían a través del mundo. No quiero decir más, pero espero que disfrutéis de la película cuando se presente aquí en España. Al final está escrita en distintas viñetas. Alisa le escribe una carta a Vince haciendo una reminiscencia de su pasado. ¿Dónde están? ¿Cómo ha superado la guerra? ¿Qué ha pasado? Estas son preguntas que espero que mantengan a la audiencia interesada mientras vamos progresando con la narrativa, y personalmente me gusta cómo se desarrollan desde el principio los personajes, descubriendo qué son sus experiencias y de alguna manera mostrándolos poco a poco. Ya os he dado suficiente contexto, pero es un placer para mí presentaros el tráiler en inglés de The Glassworker. Si por favor podemos bajar las luces. Dear Vincent, I'll never forget my first day in waterfront town, when I ran off on my own and first came upon the glassworks. I had never seen something so beautiful.
It was magical. You want to invite the Colonel's daughter over here? What can you be thinking, son? You are not like them. Jinns are spirits created from smokeless fire. They have special powers. Some Jinn are good and some Jinn are bad. Is this Jinn a good one or a bad one? It's like the sun lives in there. The Great Ravine is disputed territory. We claim it, so do they. So we go to war. Idiocy. I'm here to discuss business. We will not help build these weapons of war. Papa! Be my brave girl now. Let me speak to Elise. What have I done? I miss you, Vincent. You were right. To be an artist, one must create. Because without art and music, what do we have in this world full of conflict and war? Thank you. The world in El mundo en el que ocurre la película es ficticio, sí, pero hay muchas influencias de Karachi. Me gustaría hablar de cómo creamos un mundo propio solos. La cultura pakistaní, a través de la arquitectura y del escenario, es algo en lo que nos interesaba mucho para The Glassworker. Queríamos crear un mundo que estructuralmente fuese sólido, creíble. Esto significa que tenemos que mapear la topografía de todos, las colinas, los ríos, los puentes, las carreteras, poder entrar en el distrito comercial. El distrito comercial es donde se encuentran las principales ubicaciones de la película y es donde encontramos la tienda de Oliver y entra directamente con diferentes muestras vistas de la tienda. Para la investigación nos invitaron a la tienda de Dieter en Londres para poder estudiar el proceso meticuloso de cómo se hace el vidrio. Aprendimos sobre las herramientas, los diferentes procesos y fuimos estudiantes en el arte de soplar vidrio. La directora artística hizo dibujos de estas esculturas de vidrio inspiradas por las que habían sido creadas en Londres por Peter Leighton. Queríamos tener en cuenta aspectos sinuosos, bonitas siluetas y colores del vidrio para dar creatividad, para ver cómo un chico tan tímido podía decir tanto con su arte. Podemos ver los colores, los brillos, las sombras. Queríamos recrear con la ayuda de nuestro director de animación este mundo y seguimos desarrollándolo y simplificándolo. Era menos retante cuando estaba fijo el cristal, pero cuando lo metíamos a la animación era más difícil. Soplar vidrio es algo muy orgánico. Una vez que ya está muy caliente el vidrio, no tienes mucho tiempo para trabajarlo, ya que se enfría rápidamente. Uno de los sopladores de vidrio nos dijo que tienes que aceptar que ni siempre va a salir como esperas que salga. Quieres hacer algo, pero a lo mejor el vidrio no quiere hacerlo. Así que este es un proceso de descubrimiento. Los sopladores de vidrio lo tratan como si el vidrio fuese un ser viviente. Necesitamos asegurarnos de que el vidrio quedase bonito y estuviese claro en todas las imágenes y que fuese muy interesante siempre. Teníamos que tener en cuenta, obviamente, que es siglo XX, así que teníamos que tener en cuenta las herramientas disponibles en ese momento. Por ejemplo, de qué está hecho el horno, cómo sale el calor por la tienda, cómo se ventila, dónde van a guardar las herramientas, dónde está el material de la mesa en el que van a soplar el vidrio. Así que tuvimos que hacernos especialistas en el soplo de vidrio. Podéis ver aquí el almacén.
Aquí podemos ver que Vincent y Liz vienen de mundos muy diferentes, por lo tanto teníamos que tener en cuenta los valores compartidos, que más allá de la guerra era otro obstáculo en su relación. Aquí podéis ver la sala de Lisa, muy elegante, muy diferente al taller de vidrio. Lo que queríamos era mostrar y no tener que decir, sino simplemente mostrar. Karachi es la ciudad más grande de Pakistán, la séptima más grande del mundo. Gente de todo Pakistán viene a Karachi. ¿Qué mejor lugar del que sacar inspiración que de nuestra propia ciudad? Al haber crecido cerca del océano, eso siempre me ha influido. Es uno de los puertos más ocupados y más llenos de sudeste asiático. Queríamos utilizar elementos con los que habíamos crecido y meterlos en nuestra película. Aquí podéis ver un edificio que se llama Fair Hall, con arcos venecianos. Es icónico, es un tipo de edificio gótico en Karachi. Nos hicimos independientes en 1947. Antes era parte de India, que era una colonia británica en ese momento. Por eso casi todas nuestras ciudades tienen este tipo de arquitectura colonial y gótica, y queríamos capturar estas siluetas icónicas en la película. Aquí este es el mercado de la Reina Victoria. Este edificio fue de gran inspiración para la escuela que diseñamos. Queríamos que tuviese aspecto prestigioso, que parece que fuese un lugar elegante. Esta es la Academia Real. Intentamos capturar esos ladrillos amarillos en contraste con las tejas rojas. Y luego alrededor del colegio podemos ver la arquitectura e influencia de Karachi también. Este es un edificio que se llama Flagstone House. Es el fundador de Pakistán y ahora es un museo dedicado a él. Y lo utilizamos como inspiración para crear la residencia del coronel. Y yo también puse un árbol de bugambilia porque me parecía que era típico también de los jardines en nuestro hogar. Estos son los arcos, que son arquitectura muy común que encontramos en muchos edificios islámicos, combinado con la arquitectura colonial. Este es un detalle muy pequeño que queríamos asegurarnos de que se incluía en la película. Los mercados abiertos son una parte muy importante de nuestra cultura. Quizás conocéis el Gran Bazar de Turquía, de Estambul, con el que estamos constantemente haciendo intercambios y comerciando con personas constantemente llenando el mercado. Esto era muy importante. Ir al zoco y perderte en él era normal y es una memoria infantil que todos compartimos. Podemos ver aquí las telas, todos estos aspectos textiles que eran muy importantes para crear el bazar o ese mercado zoco de Glassworker. Y estos zocos tienen una importancia muy importante porque hay pósters, hay carteles por las paredes. Eso es algo que es típico de nuestros bazares. Además de esa historia común, queríamos asegurarnos de que los personajes estaban bien integrados y para ello queríamos asegurarnos de que el color y las paletas de color estuviesen bien equilibradas. La entrada a la playa es parte de la vida de Karachi. Yo iba ahí con mi familia y lo que hacíamos era aparcar aquí cerca y caminar hasta aquí para ver el atardecer. Y podéis ver esta influencia en esta cueva jeans en nuestra película. Yo quería que fuese violeta la paleta de esta escena, así que intentamos conseguir esos colores violetas siempre que podíamos. Cuando me preparaba para esta película empezamos a redescubrir nuestra ciudad desde el punto de vista de un cineasta, intentando encontrar inspiración para The Glassworker, buscando formaciones rocosas, texturas, playas diferentes. Y la arena es un elemento muy importante en la película. Glassworker utiliza la arena para crear sus obras. Por eso la tienda está muy bien posicionada cerca de la playa. Y como he dicho antes, hay flashbacks. La película no es lineal. Por ejemplo, esto significa que tenemos que mostrar el paso del tiempo. Esto es uno de los aspectos más difíciles para el departamento artístico, porque esas cuestiones de paso del tiempo tenían que parecer realistas, tenían que encajar con la historia, no solo teniendo en cuenta la época en la que estábamos, sino también la situación política del momento. El taller tenía que cambiar de un lugar pacífico, bonito, tranquilo, a un lugar más frío, más calculador, más ordenado,
teniendo en cuenta que llegaba la guerra. Y todo tiene que ver con soplar el vidrio. El vidrio es muy importante. Todas las esculturas de la pared tenían que representar eso. Así que queríamos mostrar esa visión creativa tanto del padre como del hijo y lo diferente que eran. A la vez también queríamos mostrar cómo iba cambiando la tienda durante la guerra, cosas que se iban cambiando, esculturas de vidrio que se iban transformando, se iban cambiando por productos de la casa más necesarios. Otro aspecto muy importante eran los colores, unos 190 paneles. Como parte de la fase, lo que hicimos fue utilizar los bocetos que yo había hecho para crear un guión de color para cada escena, para tener una imagen total que tuviese conexión. Y hablando de colores, la industria textil es líder en Pakistán. Somos los que más producimos algodón del mundo. No teníamos que mirar muy lejos entonces para tener la inspiración de colores porque está en las ropas que usamos día tras día. Since the film takes over. Y aquí la película tiene lugar durante un periodo de 15 años. Al igual que cambiaba el escenario, también cambiaban su morfología de los dos actores principales. Y yo prometí a todo en el equipo que la próxima vez me iba a centrar en solo un periodo de años para no tener que estar cambiando tantas cosas. Aquí podéis ver algunas de las expresiones de los personajes, exploración para el rango de emociones. Teniendo en cuenta que no teníamos a nadie que nos guiase, yo quería hablar del ciclo de vida de un taller de animación. Así que vamos a comenzar con los storyboards. Eva 1401, que es la primera. Elisa está en el tren con otro personaje, Malek. Está aislada esta toma. Se hace un layout en 3D para asegurarnos de que la escala y el entorno es correcto. Y no simplemente hacemos una textura sobre el 3D, solo utilizamos como base para el dibujo, porque todo se dibuja y se pinta. Yo hice este board de producción con estos personajes y a veces simplemente añadíamos color con el trasfondo final para asegurarnos de que todo funcionaba, de que encajaba. Aquí hay otra board de producción de color, algunas más que varían en complejidad. Teniendo en cuenta diferentes puntos de perspectiva de la cámara. Luego también este tipo de dibujos. Como habréis visto, el proceso de animación es tradicional, toma por toma o frame por frame. Es como las películas japonesas, es eso lo que nos inspiró. Y si vamos al 29, aquí podemos ver que él ha encontrado una caja antigua en el almacén que nunca había visto. Si yo tuviese que hablar de algunas de las cuestiones más difíciles en la realización de esta película, fue poder ejecutar algunas emociones más sutiles para darle emoción al personaje. Casi todo nuestro equipo trabajaba profesionalmente por primera vez. Otros vinieron de diferentes campos a la animación. Yo utilicé mis propios gráficos animados como ejemplos para el equipo. Les dije que nadie me lo ha enseñado, nadie me ha enseñado a hacerlo, lo he aprendido yo solo y vosotros también podréis aprender solos. Quería que el equipo notase las expresiones, los movimientos, ese rango que quería. Así que me centré en imágenes como estas. Nos basábamos mucho en las expresiones de los personajes para que el público supiese lo que estaba sintiendo el personaje. Y recordad que estábamos enseñando a gente que casi no sabía animar, que nunca habían pensado que iban a trabajar profesionalmente en la animación. Tuvimos que enseñarles a todos. Y nosotros estábamos aprendiendo a la vez lo que queda bien, lo que parece que está bien y lo que no está bien, las cosas que encajan o no en una escena, los pliegues de la ropa. Por ejemplo, a mí me obsesionaba cómo se abría esta cartera de cuero. Sabía que nadie le iba a prestar atención si estaba bien hecho, ¿no? Si era el movimiento típico, pero yo pensaba que todo el mundo lo sabría. Y todas estas cosas pequeñas, estos detalles eran muy difíciles y siguen siéndolos porque no teníamos a nadie que nos guiase. Tuvimos que aprender todo solos, mientras lo estábamos haciendo solitos en Pakistán. Así que conseguir la emoción por parte de los animadores era difícil, pero
Fue mucho autoaprendizaje y constante supervisión y al final conseguimos llegar a un punto que era lo suficientemente bueno como para poder continuar. Aquí tenemos un ejemplo de las diferentes capas. Las hemos mostrado aisladas para mostrar la profundidad. Como si tenemos las cámaras, como si tuviésemos cámaras antiguas. Podemos ver cómo creamos todo para crear la animación y los fondos desde cero. Teniendo en cuenta también vimos muchos documentales de cómo se hacían este tipo de cosas, tanto de la industria occidental como asiática. Todo lo que os he mostrado en esta presentación ha sido creado de cero por Mono Animation Studios, con los procesos de ingeniería, de dibujo, aprendiendo software y gestionando toda la producción, empezando de cero. Hemos conseguido llevar este largometraje a su existencia y la verdad es que cada hito ha tenido un coste emocional y físico para todos nosotros. Ha sido costoso, a veces deprimente, a veces agobiante, pero nunca perdí la esperanza de que alguna vez se reconocería nuestro esfuerzo. No permití que mi equipo perdiese la esperanza tampoco. Con cada frustración había una recompensa, era gratificante. Esperamos que nuestro trabajo hable por sí solo. Como he dicho antes, me encanta este arte y la quiero con todo mi corazón. En este viaje tan obsesivo me he dado cuenta de una cosa, de que hay que tener mucha pasión por lo que hacemos. Porque si no tenemos pasión por lo que hacemos, cuando lo que haces es tan difícil que cualquier persona con algo de razón abandonaría. Y yo era lo que me decía constantemente, no importa cuánto tarde, no voy a tirar la toalla. Quiero hacer el mejor largometraje que pueda y estaba listo para ir hasta el confín del mundo para conseguirlo. Así que, ¿valió la pena? Hayao Miyazaki una vez dijo que hay que ir a todo lo lejos posible hasta que nos sangle la nariz y ver lo que creamos. I thought it was fantastic. It's an absolutely stunning, amazing film. Like, despite the war, art prevails throughout the whole film. इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर पाकिस्तान भर के सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। I'm just so proud that something like this has come out of Pakistan. It was like creating something out of thin air. Absolutely international standard. It's a brilliant piece of artwork. Groundbreaking, to say the least. It's the first. Bueno, pues este viaje comenzó hace 10 años en Karachi. Nunca quería ir al extranjero a trabajar, quería hacer animación en Pakistán, inspirado en hacer películas bonitas que puedan inspirar también a otros. Ese es mi sueño, hacer buen trabajo que pueda inspirar a otros de la forma que las películas de animación que me inspiraron a mí y siguen inspirándome. Gracias. Muchísimas gracias, Usman. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Any questions? ¿Alguna pregunta? It's been a remarkable journey.
Ha sido un viaje increíble y ya hemos entregado la película que es la que representa a mi país a los Oscar. Queda mucho por hacer. Estamos en la categoría internacional y en la categoría de animación. Así que bueno, por primera vez estoy aprendiendo el proceso y no es un proceso fácil. Tenemos que mostrar la película a muchas personas para que nos voten. Yo voy a hacer todo lo que puedo. Yo digo que ni siquiera soy aquí el perrito, soy la pulga que vive en el perrito, tan pequeño soy. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Obviamente, como con todo lo que habéis visto, yo voy a hacerlo lo mejor que pueda. Pregunta. Thank you. Gracias. It's okay? ¿Bien? ¿Puedo? Siempre que oigo hablar a Ousmane y veo su obra, recuerdo a nuestro poeta nacional, que vino a Córdoba en los años 30 y era un poeta muy famoso. Habló de la mezquita de Córdoba y de cómo le inspiró. Y en ese poema dice, sea cual sea el arte que hagas, música, escritura, animación, que en ese momento no existía, pero bueno, cualquiera sea el arte que hagas, es la sangre de tu corazón la que le añade color, la que hace que sea lo que es. Así que para mí es un inspirador estar aquí en presencia de Ousmane, que es una figura creativa de Pakistán. Y es fantástico ver su trabajo. Y creo que la animación es un medio universal, pero también personal. En nuestra familia todo aprendimos de la música tradicional occidental a través de Tom and Jerry. Aprendimos el español a través de Dora la Exploradora. What Ousmane has done is... Así que creo que lo que él ha hecho es universal también y muy personal. Y quisiera felicitarle y me gustaría que hable un poco de como artista. Se necesita mucha perseverancia y mucha pasión, comprometerse con este tipo de proyecto durante mucho tiempo, pero también se requiere un equipo. Y creo que hay muchas lecciones de gestión que podemos aprender de su viaje. Cómo podemos inspirar a nuestro equipo, cómo les mantenemos motivados, cómo podemos crear un equipo, cómo podemos asegurarnos de que todo lo que necesitas en el proceso creativo está en su lugar, está en posición. Así que, bueno, no sé, podrías hablar un poquito de esto. Sé que no queremos otra presentación, pero gracias. Thank you. No, it's a great question. Es una gran pregunta. ¿Cómo mantuve al equipo motivado? Bueno, o cómo lo encontré. Hay una cita de Jeff Bezos que está en las redes sociales y que dice: céntrate en tu visión, pero sé flexible en cómo llegar a ella. Y creo que esa fue la parte más importante para mí. Todos tenían que estar alineados con lo que queríamos conseguir. Y no vale la pena decirle a la gente cosas y luego tú no les vas a oír y no vas a aprender de ellos. Así que yo trabajé con ellos. Siempre en cuanto no nos obstaculizase el trabajo o el conseguir nuestra visión, siempre que presentaban una idea que a lo mejor no encajaba con la mía, yo pensaba, realmente a lo mejor su idea es mejor que la mía, con tal de que nos lleven a ese punto puede ser válido. Así que escuchaba a todo el mundo a mi alrededor. Pero yo tenía un tozudo controlado, podemos decir. Así que siempre y cuando la visión no fuese impedida, pues yo escuchaba todas las ideas, intentaba seguir adelante, intentaba inspirar todo lo posible, porque esto es algo que nunca se había hecho en Pakistán. Así que tenía que asegurarme de que lo hacíamos todo bien, todo correcto. Yo he trabajado con gente aquí en Madrid y hay tanta profesionalidad aquí en Madrid, pero eso no existe en Pakistán. Teníamos que crear ese tejido. Así que control, pero también dejar a la gente que fuese un poco libre de hacer lo que ellos pensaban y encontrar ese equilibrio para poder seguir colaborando y formando parte de este proyecto. Y como he dicho antes,
Había mucha gente que vino y se dio cuenta del trabajo que representaba y dijeron, yo nunca más quiero hacer animación. Así que es un proceso difícil, sí. Pero creo que trabajar con un equipo, permitirles que sean libres cuando lo necesitaban, cuando lo pedían, era importante. Y esto es lo que yo pedí para este viaje de 10 años. Hace tanto comenzó y hay cosas que, bueno, quién sabe, yo tenía 23 cuando empecé, ahora tengo 33, así que 1/3 de mi vida lo he dedicado a este proyecto. Pero he aprendido mucho de todo el mundo que está a mi alrededor, la verdad. Thank you. Gracias. Pues muchísimas gracias, Usman. Ha sido un verdadero placer. Yo solamente quería daros las gracias a todos por haber venido hoy. Mañana comenzamos a las 11:30 con Pedro Solís, que nos hablará de Buffalo Kids, la película española que ha tenido tanto éxito este año. Y esperamos veros a todos. Dar las gracias al equipo de Stream, que es Iliada Films, a nuestro equipo de traducción, Asti Traducciones. Y muchísimas gracias de verdad. Y muchísimas gracias, Usman. Un fuerte aplauso para él, por favor. Thank you. Muchísimas gracias.